Muy bien, buenos días a todos. Me gustaría que termináramos el capítulo 10 leyendo en la segunda hoja a la mitad, en el tercer, cuarto párrafo, para terminar ese tema y iniciamos el siguiente, a ver si también podemos terminar el capítulo 11. Pero aquí tiene un pensamiento interesante. Por ejemplo, en teología se habla de que Dios trabaja por paradojas o como sus pensamientos, como dice la Biblia, son diferentes a los nuestros. Realmente la forma o lo que Dios ve es muy distinto a como nosotros percibimos las cosas o vemos las cosas. Entonces, hay varios ejemplos o varias situaciones en la Biblia donde vemos esto. Una de ellas es la que hemos comentado de cuando Jesús estuvo en su ministerio, ¿cómo se llama? Cuando Jesús decía como el Padre y yo somos uno, y acusaban al Señor Jesús de que Él se hacía como Dios, ¿no? O cuando decía tus pecados te son perdonados, decían, ¿quién es este que se hace como Dios y perdona pecados? Porque solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Entonces le acusaban de que Él se hacía Dios, ¿no? Y la paradoja está justamente, bueno, en que los fariseos, las personas que acusaban a Jesús, veían que Jesucristo se creía o se quería hacer como Dios, pero la realidad y la paradoja es que Dios ve las cosas, o la realidad de Dios es justamente opuesta a lo que ve el ser humano. Y entonces la realidad de esa situación es de que Dios se hacía hombre, ¿verdad? Dios se encarnó en Jesucristo. No es que un hombre se quisiera hacer como Dios, sino que Dios se había encarnado en Jesús. Entonces, ese es el tipo de cosas que Dios tiene una perspectiva de la realidad o una visión de la realidad diferente a como nosotros la vemos. Entonces, en este renglón voy a leer, si lo tienen ahí lo pueden seguir, si no pueden escuchar, pero dice, Dios trabaja por paradojas. El éxito viene vía fracaso. La vida brota de la muerte, etc. El único elemento en la vida del creyente que se desmorona es aquel que tiene que irse de cualquier manera. La nueva vida nunca puede ser dañada o afectada. Esta desintegración es algo en lo que el creyente no puede intervenir o ingeniar él mismo. El yo nunca echará fuera al yo. Es lo que comentábamos, que a veces la perspectiva o lo que pensamos que sucede en nuestras vidas es que hay un perro negro y un perro blanco, ¿verdad? Luchando uno contra el otro para dominarnos y yo decido o yo alimento a uno o al otro, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y el que más alimento es el que más gana en mi vida, ya sea la vida piadosa o la vida que ofende a Dios. Entonces, esta visión realmente no es así. Aquí la frase que usa dice, el yo nunca echará fuera al yo. Lo que sucede justamente que vemos en las cartas de Pablo respecto a esa situación o ese mal que mora en mí o al yo, cuando percibimos, nos damos cuenta que hay algo malo en mí, pues, que me impulsa a hacer lo incorrecto. Justamente el viejo yo es el que está intentando hacer su voluntad en mi vida ofendiendo a Dios, pero hay un nuevo yo, ¿sí? Es decir, el perro blanco, si es que hay algo parecido, pues, es el viejo, es el nuevo yo, el blanco es el nuevo yo, ¿verdad? Por decir, y el viejo no tengo ninguna relación con él. Es una perspectiva diferente, la realidad de las escrituras es diferente a como nosotros lo percibimos. Bueno, voy a continuar la lectura, dice,
él tiene que ser llevado a ella por la misericordia del Espíritu Santo hacia el fracaso despreciable y total. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Este texto lo leímos la semana pasada, 2 Corintios 4:11. Dice, muy a menudo los medios utilizados por el Espíritu son por ejemplo, son una pareja o una esposa no cristiana o no creyente, pero incluso una esposa o una pareja creyente. Dios la utiliza para mostrarnos nuestra carnalidad. O Dios, el Espíritu Santo puede utilizar una salud pobre o precaria, sí, pero también una buena salud donde no necesites nada. Dice, 1001 cosas son usadas por él. De hecho, todo. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien. Para sacar lo peor de nosotros, ¿sí? Es decir, es esta revelación que Dios permite, que nos damos cuenta que hay algo perverso y malo que mora y permanece en nosotros. Dice, pero para finalmente capacitarnos para ver que la vida cristiana tiene que ser ya no yo, ¿sí? Sino Cristo en mí. Las personas, circunstancias, etcétera, nunca son la causa del fracaso. La reacción del yo hacia ellos es la causa y el único problema para ser tratado. Soy yo, Señor, soy yo. Luego el siguiente párrafo dice, muchos de nosotros hemos conocido probablemente lo que fue regocijarnos en la gracia de Dios sin haber comprendido mucho el verdadero carácter de la carne. Ha sido notado a menudo que donde hay la mayor exuberancia de gozo en los nuevos creyentes, hay también ligereza al fallar en tomar en cuenta que la carne es incambiable. En tales casos, la gracia de Dios es tomada en una forma de autoconfianza. Hay muy poca desconfianza en uno mismo o un sentido de debilidad y dependencia. Y la consecuencia inevitable es una caída o sucesión de caídas que gradualmente traen hasta la conciencia misma del creyente su completa debilidad e incapacidad mientras está en la carne. ¿Ven? Este es el descubrimiento de que conforme avanzas en la vida cristiana, no percibimos que la carne es perversa y que permanece en nosotros, sino creemos quizá que al inicio de nuestra vida cristiana todas las cosas van a ser fáciles o mucho mejores o van a cambiar o que yo cambié y el mal ha desaparecido de mi vida, ¿sí? Y entonces no nos damos cuenta que el mal que mora en mí, la carne, es tan perversa y está ahí presente. Entonces Dios nos permite ir a través de fracasos o situaciones donde el mal aflora. Nos damos cuenta que si no hago algo al respecto o si no conozco algo de lo que Dios ha hecho al respecto, esta cosa, carne o yo, me puede destruir, sí puede destruir mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi testimonio como cristiano, etcétera. Bueno, el siguiente párrafo, y con este concluyo esta parte, dice, Evan Hopkins comparte algo de luz importante sobre nuestro tema. ¿Cuán infinitas son las formas en las que aparece el yo? Algunas están ocupadas en un yo bueno. Se enorgullecen de ellos mismos en sus excelencias. Otros están igual de ocupados con un yo malo o la perversidad del yo, pues. Están siempre gimiendo por sus imperfecciones y luchando con la carne como si esperaran que mejore con el tiempo. ¿Cuándo nos convenceremos que es la carne completamente mala y que está más allá de toda recuperación, ¿verdad? La carne o el yo no va a cambiar, no va a mejorar. Dice, no se va a ir tampoco. Nuestra experiencia ascendente en el poder de Dios es solo en proporción a nuestra experiencia descendente poniendo fin al yo. Bueno, el siguiente capítulo, si no tienen alguna pregunta o comentario,
es relativo a este texto de Lucas 9:23. Si quieren, vamos al versículo Lucas 9:23. Sí, Vic. Que muchas veces en lo que decía el párrafo de el segundo que leímos, muchas veces se culpa a Satanás, ¿no? O sea, dice, no, yo ahí andaba bien, pero luego Satanás mete la pata o hace algo, pues. Y no al yo, pues. Sí, cuando algo sucede o algún pensamiento o acción o caigo en algún pecado, culpamos a Satanás. Si eso es una tendencia o es algo que sucede, pues no percibimos que es algo que está en mí. Como, digamos, no aceptamos, o sea, no queremos, dice ahí que es difícil, dice, hay muy poca desconfianza en uno mismo o un sentido de debilidad y dependencia, o sea, no seguimos sin aceptar esto desde Génesis 3, cuando Dios le dice a Adán, ¿qué hiciste, no? Y dice, pues la mujer que tú me diste, pues, o sea, desde ahí ya no hay una aceptación, pues, y luego no hay una aceptación de la responsabilidad o de la carnalidad que tenemos, ¿no? Y se le echa la culpa a Satanás. Sí, sí, realmente la revelación o el descubrimiento que tenemos que hacer, el descubrimiento que tenemos que hacer al cual Dios nos lleva, es lo que dice Pablo en Romanos 7 y lo que explica en sus cartas, hay un mal que mora en mí, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos con eso, pues? O sea, ¿qué hacemos con esa parte o ese sentimiento o impulso o pensamiento de la carne que sabemos que ahí está? ¿Qué hacemos con ello? Y ahí es donde viene el siguiente capítulo, donde como creyentes pudiéramos tener un mal fundamento doctrinal y no entender la provisión que Dios nos ha dado para ese mal que mora en mí, ¿sí? Dios ha permitido que permaneciera, ¿sí? Porque este cuerpo es terrenal, es débil y está sujeto a la ley del pecado, este cuerpo, ¿sí? Sin embargo, cuando iniciamos la vida cristiana o cuando nos damos cuenta de este mal que mora en mí, es parte del plan de Dios para llevarnos a una dependencia en Él y en su victoria en la cruz. Esta parte es muy buena porque aquí habla de que crecemos ascendentemente a conocer el poder de Dios cuando aborrecemos y nos damos cuenta y que no puedo depender y confiar en la carne, en el mal que mora en mí, el ya no yo. Entonces anhelas ya no yo, sino Cristo en mí, ¿sí? Y es cuando al hacernos o al depender en la victoria y en lo que somos en Cristo, ¿sí? Encontramos la victoria sobre la carne, la victoria sobre la carne que no nos domina, no ha de dominarnos. Entonces, esta parte, digamos que es, como dice el título de nuestro estudio, principios de crecimiento espiritual. El creyente o la persona que no se ha dado cuenta del mal que mora en mí, o que al darse cuenta no busca o no entiende el recurso que Dios nos ha dado, la provisión que Dios nos ha dado para vencer a la carne, ¿sí? Es un creyente que no va a crecer, haga lo que haga en la vida cristiana, sea desde un púlpito o desde un servicio X de ministerio o de enseñanza o en el coro, cualquier cosa piadosa que pueda participar o hacer, ya sea en lo personal o en el servicio en la iglesia, ¿sí? Va a estar dominado completamente por el yo, por la carne, ¿sí? Y no va a crecer espiritualmente. Y al contrario, cuando aquí leemos Lucas 9:23,
Si alguien lo tiene, lo quiere leer, por favor. El creyente que se da cuenta de esto, del mal que mora en mí y de la provisión que Dios nos ha dado, es un creyente que se vuelve dependiente en la obra terminada de Cristo y crece espiritualmente y conoce el poder de Dios para esta victoria. ¿Alguien lea 9:23 de Lucas, por favor? Jesús les decía a todos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí, muchas gracias, Martín. Este texto, ahorita que estamos estudiando justamente Lucas, si nos ponemos un poco en los zapatos de los discípulos o de los que están escuchando en ese momento, en ese tiempo, cuando Jesús está presente, no creo que hayan percibido o entendido de qué se trataba los discípulos, pero Jesús dice, está anticipando algo respecto a su muerte y la obra en la cruz, ¿verdad? Decía a todos, está hablando acerca de su muerte, pero dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son elementos que no creo que los discípulos hayan percibido a qué se refería, pues como que era algo oculto para ellos todavía, pero seguramente cuando Jesús fue crucificado y murió y resucitó, y los discípulos están ya en el libro de Hechos o en el tiempo de Hechos, llenos del Espíritu Santo, y recordar estas palabras, entonces hace todo el sentido del mundo, ¿sí? Negarse a sí mismo, que es aborrecer al yo, no tener confianza en la carne, negarse a sí mismo, pero luego es tomar su cruz. ¿Qué significa eso? Y Pablo parece que todas sus cartas están alrededor de este hecho, de este tema que es la cruz. Cuando dice, por ejemplo, en Filipenses, a fin de conocerle, llegando a ser semejante a él en su muerte, participar de sus padecimientos, ¿sí? El Señor Jesús se despojó a sí mismo y fue a la cruz, ¿sí? Y ahí venció a la muerte, venció al pecado y venció a la muerte. Y entonces cuando hace este llamado en Lucas 9:23 de negarse a sí mismo, que es aborrecer, y luego tomar su cruz, no significa que los discípulos tenían que morir en la cruz como Jesús físicamente, ¿verdad? Sino significa considerar la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Lo que ahí sucedió en la muerte de Jesucristo, me sucedió a mí también. Y entonces, ven cómo este 9:23 de Lucas está ligado a Romanos 6, está perfectamente alineado a Romanos 6, lo que Pablo está enseñando en Romanos 6, en Gálatas 2:20, está ligado con esta anticipación que Jesús hace de considerarme muerto al pecado, sabiendo que morí juntamente con Cristo y presentarme vivo delante de Dios. Y ahora sí, vean estas tres cosas: negarse a sí mismo, tomar su cruz y ahora sí seguir, ¿sí? No podemos pretender seguir al Señor Jesús sin habernos negado a nosotros mismos, sin haber considerado la cruz. No podemos seguir a Jesús o pretender ser como Jesús o que Él viva su vida a nosotros si no hemos considerado estas dos cosas de negarnos y considerar muertos juntamente con Cristo. Entonces, con este fundamento de Lucas 9:23, que es la anticipación de la obra completa de Jesús, si tienen su material, podemos ir al capítulo 11, que justamente lleva ese título, negarse a sí mismo. ¿Qué significa? Leo la introducción y luego si cada uno de ustedes puede ir leyendo alguno de los párrafos con título en negritas, a ver si lo pueden escoger. Cada quien escoja un
un segmento, hay un párrafo para leer. Leo la introducción y dice, cuando un creyente comienza a descubrir algo de la impresionante tiranía de la vida del yo, o ha estado luchando sin fin contra esa tiranía, se torna intensamente preocupado acerca del negarse a sí mismo, con la libertad resultante para descansar y crecer en Cristo. El hombre tiene muchos caminos para buscar escapar del dominio del yo, pero Dios tiene un solo camino. Primero, entonces, algunos de estos métodos humanos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Cuando te das cuenta o percibes de esa tiranía del yo, ok, ahora, ¿qué hago al respecto? No lo quiero, lo aborrezco porque sé que cuando el viejo Rafael enseña su cabeza, su cara, su naturaleza o su accionar, voy a terminar o voy a empezar ofendiendo a Dios, teniendo problemas con mi esposa, teniendo problemas en mi familia, haciendo cosas mal en el trabajo, y mi cabeza va a, ¿cómo se llama?, a tener pensamientos carnales, ¿verdad? Entonces, cuando me doy cuenta de esto, lo aborrezco, no lo quiero. Pero ahora, ¿cómo me deshago de él? ¿Cómo me niego a mí mismo? ¿Cómo evito que ese viejo yo, viejo Rafael, o la carne que mora en mí, muestre su cabeza o muestre su carácter o lo que es en mí, ¿no? Entonces, primero vienen enlistados aquí varios de los métodos humanos o de lo que los creyentes intentamos como salidas o como respuestas. Tristemente, estas respuestas no tienen un fundamento doctrinal sólido, ¿sí? Son cosas que en ocasiones se enseñan en las iglesias o en los grupos de discipulado o de estudio, pero realmente no es la respuesta de Dios para la vida del yo y de la carne, ¿sí? Entonces vamos a ver si alguien quiere leer el primer método humano o la primera intento, que es lo que hacemos a veces para tratar de negarnos a nosotros mismos. ¿Quién lee, por favor? Yo, Rafa. Dice, humillación. El negarse a sí mismo ciertas cosas por un tiempo o incluso todo el tiempo no está ni cerca de la respuesta, ya que la vieja naturaleza se ajustará y florecerá bajo cualquier circunstancia. Muy lejos de morir a uno mismo, ha habido aquellos que han pensado que para quitarse a sí mismos del camino era necesario retirarse de la sociedad. Así que negaron toda relación humana natural y se fueron hacia el desierto o a las montañas o a las celdas de ermitaños para ayunar, esforzarse y luchar para humillar la carne. Aunque sus motivos fueron buenos, es imposible recomendar su método, ya que no es escritural creer que la vieja naturaleza de Adán pueda ser conquistada de esa manera. Solo se rinde a nada menos que a la muerte en la cruz. Es demasiado duro morir abusando del cuerpo o hacer morir de hambre sus afectos. A.W. Tozer. Esa es una buena cita y hay cosas que podemos hacer para alejarnos de una sociedad pecadora o pecaminosa, por decir, ¿no? No sé, digo, por ejemplo, aquí menciona de irse a lo mejor como un monje, a alejarte de la sociedad perversa y maligna, ¿no? O proponerse dejar de ver televisión. Hay personas que sinceramente y ¿cómo se llama?, con una buena intención, no tienen televisión en su casa. Y está bien, o sea, si han decidido como familia no tener esa influencia, digamos, de alguna manera que en muchas ocasiones sí es
desagradable y perversa y trae un mensaje continuo de la cultura del mundo, y nos deshacemos de la televisión, pues en la casa no hay televisión, pero esa no es la solución. Es decir, el mal no está en la televisión, ¿sí me explico? Sino, otra vez en palabras de Pablo, es el mal que mora en mí. Y si me voy a unas cabañas alejado, allá en la montaña, lejos de toda sociedad, de no tener teléfono, no tener televisión, o radio, o revistas, o comunicación con la sociedad perversa, me alejo, pero resulta que el yo, la carne, dice aquí el texto, va a florecer, se va a adaptar a las circunstancias que tengas, a lo que hay alrededor, y va a florecer con la misma perversidad de siempre. Hay algunos documentales muy interesantes de, ¿cómo se llaman? Los menonitas, o los otros, ¿cómo se llaman? Los Amish, ¿verdad? Que justamente viven alejados de esa sociedad perversa, o de la influencia de sociedad perversa. Quizá, no sé si los han visto esos documentales, pero son bien interesantes porque no tienen radio, no tienen teléfono, no van a bares, no van a restaurantes, no van a escuelas públicas, y están en una comunidad donde son familias que asisten a la iglesia o no iglesia, tienen su Biblia, tienen clases ahí en su comunidad y trabajan. Están, digamos que, en un aparente sistema donde no hay maldad, ¿sí? Pero tienen cada problema, ¿sí? Los jóvenes están huyendo, no encuentran satisfacción interior, tienen los mismos problemas que tenemos los seres humanos, pues justamente de odios, amarguras, enojos, pleitos, porque la carne florece en cualquier circunstancia donde la pongas, ¿no? Yo sí creo justamente que hay que tener mucho cuidado con los medios, con la televisión, con lo que vemos en los teléfonos, las computadoras. Pablo mismo dice, no proveáis para los deseos de la carne. Sin embargo, aunque hagamos ese tipo de cosas, nos damos cuenta, o tenemos que darnos cuenta, que el mal está en mí. Entonces, ese es uno de los métodos que se usan. El de aquí le llama la humillación, o negarse cosas por algún tiempo. No va a hacerle mella a la perversidad de la carne, ¿no? ¿Alguien más que lea el siguiente, por favor? Yo lo leo. Dice, Adelante. conquista. Ajá, conquista. Probablemente el más fatigoso y exhaustivo esfuerzo de todos es la lucha del creyente por conquistar y controlar a este yo rebelde. Más reuniones, más estudios bíblicos, más oración son los recursos, pero ninguno de ellos es la respuesta de Dios para este problema. Ajá. Para tratar de conquistar los ciertos pecados, ¿no? Evitándolo. Es como tener a un, ¿cómo se llama? A un monstruo, a un animal, o a un, ¿cómo se llama? Sí, un animal incontrolable, pues, ¿verdad? Aquí le llaman un tirano, es un tirano el yo, y tratar de meterlo en un molde bueno, ¿verdad? Tratar de adaptarlo y meterlo y controlarlo para que se porte bien. El conquistar pecados, puede ser un buen intento de dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Si lo que domina mi vida es la mentira, bueno, me propongo dominarlo y no mentir, pero mientras no sea con el recurso de la cruz, ¿verdad? El entendimiento de la cruz, esa lucha va a ser
muy cansada, ¿sí? Vas a tratar de controlar tus labios, controlar tus pensamientos, hablar verdad continuamente, pero si ese esfuerzo es en la carne, finalmente va a explotar como una olla de presión, ¿verdad? Porque la has retenido y la has guardado por tanto tiempo que de pronto explota en la cara. Entonces, tratar de conquistar pecados tal cual no se puede controlar a este yo rebelde. Y aquí menciona de más reuniones, más estudio bíblico, más oración, pensando que con esto vamos a contener a la perversidad y va a ser inútil. Pues, ¿alguien más? El siguiente, por favor. O si tienen igual comentarios o preguntas, pueden levantar la mano, ¿eh? ¿Quién es el siguiente? Oye, Rafa, nada más sería, o sea, aclarar que no está mal orar y esto, ¿no? O sea, participar y con la iglesia o... No, claro que no. Es igual como les digo, si nos cuidamos de la televisión o incluso si sacamos la televisión de la casa, que padre, está bien si es una decisión familiar, o si estudiamos nuevos materiales bíblicos y leemos libros, y obvio participar en las reuniones de oración y no dejando de congregarnos. La iglesia y esas cosas nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe, pero justamente estas actividades sin el centro o el corazón de la doctrina de la cruz y lo que ahí sucedió van a ser realmente inútiles, ¿sí? No van a generar ningún cambio en nuestra vida o un cambio permanente, pues, y ni que glorifique a Dios tampoco. Ahora sí, el siguiente, por favor. ¿Alguien dice yo? Está muerto el yo, pastor. A ver. ¿Quieres leerlo, Martín? Yo lo puedo leer, Rafa. Sí, por favor, Juanjo, adelante. Que sería entrenamiento, ¿verdad? Sí. Dice, aquí está uno favorito que ha sido probado, encontrado deficiente con los años. Se ha confiado en un buen entrenamiento y cultura cristianas en los hogares, iglesias y escuelas correctas para sojuzgar a la antigua naturaleza y ponerla en línea. Ajá, tiene que ver con el enfoque en la conducta o en los buenos hábitos. Y otra vez, yo sí creo que los papás tenemos que tener mucho cuidado a qué escuela llevamos a nuestros hijos, la importancia de la iglesia, de que los hijos sepan que para los papás es importante asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar juntos, ¿sí? Sin embargo, estas actividades no le van a hacer mella a la carne de nuestros hijos, ¿verdad? Podemos pensar que desde chiquitos, a los 3, 4, 5 años, si ya somos creyentes, llevamos a nuestros hijos a la iglesia o a la clase de niños, ¿sí? Los habituamos a ir los domingos a que participen o a que canten o a que lean. Los llevamos a escuelas cristianas. En la casa tenemos cuadros de versículos bíblicos, tenemos un devocional en la mañana, y les enseñamos una cultura cristiana, por decir, ¿sí? Sin embargo, si hacemos todo esto sin enseñarles a nuestros hijos primero que tienen que nacer de nuevo, ¿sí? Y después de que han nacido de nuevo en cierta edad, donde ellos entiendan el Evangelio, enseñarles la verdad de Romanos 6, ¿sí? Que somos sacados de Adán, puestos en Cristo, y la lucha con la carne. Si no les enseñamos a nuestros hijos la lucha con la carne y la provisión de Dios para esa carne,
Entonces, lo que va a suceder es de que toda esa cultura cristiana a la que los hemos sometido por años, de pronto cuando los hijos a los 18, 19 años empiezan a tener independencia y querer zafarse de los papás, los vemos que de pronto, como dicen, se van al monte, pues, porque quieren experimentar, quieren probar de cosas que nosotros los hemos, ¿cómo se llama? Les hemos privado, por decir, ¿no? Les hemos privado de ir de fiestas, los hemos privado de tener amigos, los hemos privado de ir a un antro, no sé, ¿no? Ellos se sienten privados de algo así como lo que Satanás le dijo a la mujer, que es, con que Dios te ha dicho que el día que comas vas a hacer, ¿cómo se llama? Vas a pecar y digo, vas a morir, y ver a Dios como que nos evita tener el gozo, la alegría de comer un fruto, ¿no? Sea con que Dios te dijo eso, ¿verdad? Sí, y Dios es un Dios malo que no te permite disfrutar de la fruta, pues. Entonces, cuando nuestros hijos los hemos privado durante años del mundo, cuando tienen la primera oportunidad, hacia allá se van, pues, y bueno, Dios trabajará también en sus vidas, pero esta parte de entrenamiento enfocado en la conducta, sin que ellos sepan la necesidad de nacer de nuevo y sin que sepan o tengan la necesidad de negarse a sí mismo y considerar la cruz, realmente va a ser inútil porque solo está basado en conducta o en hábitos, ¿verdad? ¿Aquí tienen alguna duda o pregunta o alguna comentario? Si no, Rafa, adelante, Martín. Bueno, ¿quién es primero? Vic y luego Martín. o sea, igual nada más aclarar de que no está mal eso también o sea, la responsabilidad que tenemos de los hijos, ¿no? De recibirlos, sí, meterlos a un proceso de entrenamiento, digamos, mostrar que es la vida, pues, o sea, más bien apuntarlos hacia Cristo, ¿no? Sería el punto, pues, a que lo conozcan realmente. Pero va a haber un momento donde ellos van a empezar a tomar decisiones, ¿no? Y dependiendo de lo que tengan de fundamento, de cimiento en su vida, pues es donde probablemente vayan a irse para ese lado, ¿no? Sí, los papás no vamos a poder controlar al 100% y siempre la vida de nuestros hijos, y nuestra responsabilidad es enseñarles la verdad, serles de buen ejemplo, enseñarles la doctrina y sí, enseñarles buenos hábitos y que conozcan la vida en Cristo y nuestra participación en la iglesia, y eventualmente ellos tendrán su propio momento, su tiempo de ver la tiranía del yo y anhelar negarse a sí mismo y abrazar la cruz, ¿no? Y yo creo que cada uno de nuestros hijos tendrá también su propio tiempo. Alguien, Martín, adelante, por favor. Sí, sí, pastor, gracias. Muy, muy importante ese tema de los hijos, porque muchos creyentes asumen que por haber llevado a sus pequeños a la iglesia y por haber enseñándoles a orar, inclusive ya son salvos, ¿no? O porque les enseñaron principios bíblicos, les leyeron el libro de Proverbios, Eclesiastés. Pensamos entonces, seguramente ya son salvos, ya creen en el Señor, pero la mayoría de esas veces son falsos conversos. Y cuando ya llegan a la edad que decían, ¿no? De la adolescencia, pues ahí se nota que no han nacido de nuevo realmente y tratamos de compartir con ellos doctrinas de la gracia y son inconversos, no las pueden discernir. Y como somos creyentes que sabemos que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, cometemos el error de no enseñarles la ley. Pero 1 Timoteo 1:8 habla del uso legítimo de la ley. En 1 Timoteo 1:8 dice que es para los transgresores, es decir, para todo el hombre que no es nacido de nuevo, pues.
Entonces hay que enseñarles la ley, no los va a salvar, pero va a ser su ayo, su guía. Eso es lo que dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí dice, ya que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, cuando el pequeñito o la pequeñita se da cuenta que tiene un corazón sucio y que ese pecado lo heredó de Adán y eso lo aparta de Dios, se da cuenta de su gran necesidad de creer en Jesús, que Jesús es Dios, que vino en un cuerpo humano y sobre ese cuerpo humano cargó todos nuestros pecados sobre sí mismo al ser levantado en la cruz y derramó la vida de su sangre para borrarlos, para limpiarnos, para purificarnos y resucitar al tercer día para hacernos nacer de nuevo por la fe y no por las obras. Sí, como padres tenemos una grande responsabilidad y incluso haciendo un buen trabajo como papás, llevándolos a Cristo, al entendimiento. Y de hecho, todos los días hay muchas oportunidades para justamente llevarlos al entendimiento de su necesidad de Cristo, de nacer de nuevo y después de considerar la cruz. Y en muchos casos yo también creo que incluso habiendo hecho un buen trabajo como papás, ¿cómo se llama? No somos responsables de lo que nuestros hijos decidan eventualmente sobre su propia vida, sobre su propio camino, ¿no? Pero bueno, es correcto los comentarios de Víctor, de Martín, muchas gracias. Luego el siguiente, ¿alguien lo quiere leer o lo leo? Avivamiento. ¿Lo leo, Rafa? Sí, por favor, Víctor, adelante. Otro error ha sido la práctica de llevar a cabo reuniones especiales 1 o 2 veces al año. Esto involucra liderazgo externo, un extraño para problemas individuales y la devastadora rutina de avivamiento, confesión, nuevas resoluciones, etc., con la esperanza de que algo cambiará, pero raramente sucede. Y si ocurre así, no dura mucho tiempo. Sí, cuando nos tocó nuestros años de juventud, en medio de la iglesia, era muy emocionante los campamentos de jóvenes, ¿verdad? Y donde nos tocó participar en varias ocasiones en campamentos de jóvenes y después organizarlos pues con muchos jóvenes, y era muy padre la convivencia y todo. Y me acuerdo que en algunas ocasiones la mamá de uno de estos muchachos estaba muy contenta porque decía, oye, la semana después de que regresó X persona o Juanito o lo que sea del campamento, dice, estaba transformado, pues estaba cambiado, hacía su cama, leía su Biblia en la mañana y obedecía y decía, sí, mamá, porque el compañerismo y la enseñanza del campamento lo transformó, pues. Dice, pero no sé qué pasó, que a la semana se le olvidó todo, pues a la semana cambió todo, ya volvió a ser el mismo de antes. Dice, no podían hacer el campamento más seguido, ¿sí? Para que hacer algo, para que les dure algo más, pues, ¿no? Sí, y esto sucede a veces con estos retiros, campamentos, conferencias, talleres, que otra vez no son malas actividades, no son malos eventos. Puedes tener nuestro retiro en Mazamitla o la conferencia para matrimonios. Hay mucho que aprender y convivir y compartir, pero justamente es como tratar de avivar un fuego, ¿verdad? De una semana o de un fin de semana, y el fuego de repente se aviva, prende más, pero si no tiene algo sólido, un fundamento, una esencia importante, a los minutos o eventualmente el fuego va a regresar a nada, pues a cenizas. Y esto es el asunto del avivamiento, que tratábamos de avivar a los creyentes, de darles algo, y por eso a veces ahora las iglesias o muchas iglesias se convierten en espectáculos o en eventos masivos con música y luces, porque te mantiene atento y te mantiene atractivo, pero
lo que es atractivo, más bien, o estas atracciones son atracciones para la carne, ¿sí? Para que las personas se sientan contentas, animadas, motivadas, ¿sí? Pero pasa una semana de regreso a la casa y no tenemos esencia, no tenemos motivación dentro, el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que regresar a una reunión o a otra reunión similar donde nos aviven de repente. Y justamente es porque falta este fundamento, la esencia doctrinal de negarse a sí mismo, tomar la cruz, ¿verdad? Romanos 6. Bueno, el siguiente, para ir avanzando, dice crecimiento. Muchos queridos cristianos se mantienen perseverando o corriendo a través de una abrumadora rutina de sus multitudinarias actividades y tareas de iglesia, esperando que con el tiempo el yo cambiará para ser mejor conforme crecen. Pero el yo nunca cambia. Nunca cambia a otra cosa más que más de lo mismo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 3:6. A veces este yo es enteramente malo cuando está enojado, rencoroso, sin bondad, injusto, sin verdad, sin amor, dañino. Y en otros casos, un exterior bueno esconde un corazón malvado, como cuando estamos orgullosos de nuestra humildad, presumiendo de nuestro servicio cristiano, jactándonos de nuestra ortodoxia y un resaltar en obvia presunción al sonido de su propia voz que echa a perder una reunión de oración. Seguramente ustedes han visto o han escuchado quizá de iglesias que se dividen, ¿no? Familias que están unas contra otras y de pronto incluso familiares están en oposición por cuestiones de la iglesia y hay muchas historias que hemos vivido o escuchado, testimonios de personas que salen frustrados y cansados de una iglesia donde los ancianos se pelearon o los pastores cayeron en pecado o el pastor, y hay unas familias rencorosas que están contra otras y incluso por asuntos hasta muy menores, ¿no? Alguien decía una vez, nos compartía que la iglesia se dividió porque estaban queriendo decidir de qué color pintar uno de los muros de la iglesia, ¿no? De qué color se pinta. Entonces, en una de las juntas de negocios que le llaman o de servicio, no, pues unos querían de un color y otros querían de otro color y no se pusieron nunca de acuerdo porque tenían sus propias razones, ninguno cedió, quisieron el color que ellos querían y por esa razón la iglesia terminó dividida, pues familias que influyeran sobre otros dijeron, no, pues mejor nos vamos de esta iglesia porque no podemos convivir con ustedes. Entonces, si les ha tocado esto, justamente cuando un creyente carnal, ¿verdad? Que no ha percibido la perversidad del yo, ¿sí? O no se da cuenta que puede destruir su vida y mucho menos conoce el recurso, la provisión de Dios en la cruz, ¿sí? Para no servir al pecado y considerarnos muertos al pecado. Si no conoce esto y un creyente carnal empieza a servir en la iglesia, ¿sí? O a dirigir la música, o a predicar, o a servir, o a ir a algún ministerio, algún servicio en la cárcel, o lo que normalmente hay en las iglesias, pues, o la clase de niños, o acomodar las sillas. Si ese servicio lo hace intentando o pensando que eventualmente va a cambiar, ¿sí? No va a suceder, no va a cambiar ni un centímetro, ni una raya de bondad en el yo, y al contrario, ese servicio se puede traducir en una iglesia dividida, en una pelea con el hermano, en un encono ahí de carnalidades con la otra persona. Bueno,
Avanzo para el siguiente, que es limpieza. Dice, para el momento, la confesión y la limpieza consecuente también han constituido un método popular. Como sea, primera de Juan 1:9, tiene que ver con los pecados ya cometidos, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Dice, tiene que ver con los pecados cometidos, pero no con la fuente o la fuente del pecado, yo, de la que emanan. Nuestros pecados son tratados por la sangre. Nuestro yo es tratado por la cruz. La sangre obtiene nuestro perdón, pero la cruz obtiene nuestra libertad de lo que somos en Adán. La sangre puede borrar mis pecados, pero no puede borrar mi viejo hombre. Necesito la cruz para que me crucifique al pecador. Quizá también les ha sucedido esto, que un amigo le llamaba que era el cristiano como un péndulo, el cristiano péndulo, ¿sí? Y decía, bueno, tenemos el recurso de la confesión y el conocimiento, la confianza de que Dios perdona nuestros pecados por la sangre de Cristo, pero es peco, me perdona, peco, me perdona, peco, me perdona, pero eventualmente este no es el sistema, no es el andar del creyente, ¿sí? Realmente es cansado y frustrado decir, bueno, pues Dios, de una vez, perdóname los pecados que voy a cometer en la semana, porque cada vez que decido o pretendo no volverlo a hacer, estoy ahí haciéndolo otra vez. Entonces, realmente es cansado y inútil después de decir, bueno, mi confesión parece ya como sin sentido, porque te digo que ya no lo voy a hacer y te pido perdón, pero pues mañana lo voy a volver a hacer, ¿no? Entonces es un camino de cansancio y frustración. ¿Alguien lea el siguiente párrafo, por favor? ¿Quién lo tiene? El de experiencias. Yo lo leo. Dice, experiencias. Hoy, uno de los intentos prevalecientes para algo mejor es ir por el bautismo del Espíritu, hablar en lenguas, etc. Esto es por mucho la más peligrosa y patética de todas las trampas, ya que simplemente el yo desenfrenado neuróticamente y religiosamente. El Calvario precede al Pentecostés. La muerte con Cristo precede a la llenura del Espíritu. Poder. Sí, los hijos de Dios necesitan poder, pero Dios no da poder a la vieja creación, tampoco al alma no crucificada. Satanás dará poder al viejo Adán, pero no Dios. ¿Quién de nosotros no conoce algo de los fracasos de nuestros caminos, aunque estos sean bien intencionados? Lo que muchos no saben es la medida en que este mismo fracaso es el camino hacia el aprendizaje, la entrada al camino de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. ¿Cuál es el camino de Dios para negarse a uno mismo? Él tiene un solo camino y está sobre la base de todos sus demás caminos, el principio de la obra consumada. Su camino para nosotros en todas las cosas es el camino que ya ha recorrido, conquistado y completado en Cristo. Ajá, muchas gracias. Es interesante que le llama aquí que este tipo de experiencias son las más peligrosas y patéticas porque son una trampa donde el yo o la carne está contento o está contenta, sí, porque evita la cruz o evita la muerte, pues, o la erradicación o la inhabilitación de nuestra vida, sí, pero la carne está contenta y está satisfecha porque pasa desapercibida en estas reuniones o en estas doctrinas o enseñanzas de el fuego del espíritu y el hablar en lenguas y ahora también hay tantas cosas pues que se enseñan en algunas iglesias
que se han desviado del fundamento acerca de, ¿cómo se llama? Sí, el fuego del Espíritu, sentir el fuego del Espíritu, el hablar en lenguas, la risa santa también. Hay reuniones ridículas realmente donde se hacen cosas, bailes, risas, y justamente en esos lugares no se enseña la cruz, ¿sí? No se enseña la obra consumada de la cruz, pero se enseña a que en ese momento sientas la experiencia y el fuego del Espíritu, que es la presencia de Dios para ellos. Pero el poder de Dios no se manifiesta de esa manera. El Espíritu de Dios no se manifiesta de esa manera. Más bien se manifiesta reproduciendo la vida de Cristo en el creyente. Y por eso menciona que Romanos 6, la enseñanza de Romanos 6 es antes de la enseñanza de Romanos 8, que el Espíritu primero es la cruz y luego es el Espíritu. Sin la cruz, sin la doctrina de la cruz y nuestro entendimiento de lo que ahí sucedió, el Espíritu Santo no está en libertad ni manifestará su poder en nuestras vidas, manifestando la vida de Cristo en nosotros. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos detenernos. Falta la conclusión de este capítulo, que es justamente el camino de Dios o la provisión de Dios. Es el camino que Jesucristo ya recurrió, lo que él estaba anticipando en Lucas 9, ¿sí? De ir a la cruz, es la consideración que todo creyente debemos de tener, participando de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es lo que a él le sucedió, a mí también me sucedió, considerándome muerto juntamente con Cristo y vivo para con Dios. Yo creo que esta sería la última reunión del año, ¿verdad, Vic?